¿Eres un coach directivo o un coach no directivo? Bueno, no te preocupes, en este video vamos a revisarlo. Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por visitar este canal de coaching. Soy Liliana, gracias por acompañarme. Aquí vas a encontrar temas relacionados principalmente con el tema del coaching, pero también con el tema del desarrollo y la motivación. Oye, bueno, en otros videos ya te he venido hablando sobre qué es el coaching directivo, qué es el coaching no directivo, que en algunos casos también lo conocemos como coaching con dirección o coaching sin dirección. ¿Y a qué se refiere todo esto? Bueno, mira, el coaching, como tú seguramente ya lo sabes, es un acompañamiento. En este acompañamiento, generalmente entre dos personas, pero también puede ser entre un coach y un grupo, pues el objetivo es principalmente que la persona se mueva de un estado actual hacia un estado deseado, en donde se encuentran los resultados que la persona o el grupo están buscando. Ahora, el coaching puede ser, digamos que para ayudar a que suceda eso, para que la persona se mueva de un lugar a otro y logre sus metas, pues definitivamente el coach tendría que utilizar pues una estructura, tendría que darle forma para poder brindarle el acompañamiento esperado. Pero ¿cómo lo va a hacer? Esa forma, digamos, le da al coaching la palabra que se incluye en su definición de metodología, porque hay una serie de pasos sugeridos que el coach puede seguir para brindar ese acompañamiento de calidad. Ahora, pues dentro de esta metodología podemos encontrar que el coaching puede ser directivo o no directivo. Y mira, ya muchísimos autores han hablado del tema, yo ya te he venido hablando también al respecto, pero hoy quiero compartirte un poco más y compartirte algunos ejemplos para que sea más fácil el comprender, ya sea que tú quieras tomar coaching y no sabes si el coach está haciendo contigo un coaching directivo o no directivo o está haciendo la combinación de ambos. Bueno, mira, el primero vamos a empezar con la definición y para eso te voy a compartir, de hecho, las definiciones súper sencillitas que te comparto en mi libro que es Coaching, tanto de coaching dirigido como de coaching no dirigido. El primero es el coaching dirigido, que es instruir o dar respuestas al coachee durante el proceso de coaching, como por ejemplo, un supervisor inicia un proceso de coaching con uno de sus empleados para que cumpla sus objetivos de ventas. Y ahorita te voy a contar un poquito más a qué se refiere este ejemplo. Ahora, el coaching no dirigido o no directivo se refiere a que el coach favorece el desarrollo y potenciación del conocimiento tácito del coachee. El contenido del proceso de coaching es dirigido por el cliente y mientras el coachee dirige el contenido de lo trabajado, el coach se abstiene de transferir juicio, conocimiento y o experiencia sobre ello, como por ejemplo un gerente regional de ventas que la empresa busca promover a una posición como una dirección comercial, se beneficiaría del coaching no dirigido para desarrollar su potencial, generar nuevas ideas, mejorar el negocio y explorar la toma de riesgos y o toma de decisiones. Ok, ahora, ¿a qué se refiere todo esto? Mira, de forma sencilla, por ejemplo, imagínate que tú eres una persona que tiene una posición de liderazgo. A lo mejor tú me vas a decir, Liliana, yo soy un gerente de ventas o soy un director comercial o a lo mejor estoy de CEO en una empresa, en una startup o en un negocio familiar. Ok, muy bien. Si tú tienes gente a tu cargo, pues en ocasiones, aún sin saberlo, muy seguramente estás haciendo frecuentemente coaching directivo o coaching dirigido. Ahora, ¿cómo haces esto? Bueno, dándole instrucción a tus empleados, pero no es solamente como pedir algo o dar órdenes. El coaching directivo simplemente se refiere a que tú vas a compartir tu experiencia y lo que te ha dado de resultado para que la persona logre los objetivos que está buscando. Como el ejemplo que te mencionaba de que a lo mejor un gerente de ventas está compartiendo toda su experiencia para que su empleado logre las metas. Aquí, digamos que ¿qué tal que a lo mejor el empleado pues no tiene todo el conocimiento en cuanto a las estrategias, en cuanto a cómo vender, cómo abordar a los clientes o simplemente cómo buscar nuevos leads? Entonces, si el gerente tiene todo ese conocimiento y puede compartir su experiencia, pues va a ser como ese coaching directivo en donde además de que le va a ayudar a su empleado a lograr las metas, pues también
le va a compartir todo su conocimiento. Ahora, en este proceso de coaching directivo, el coach puede ir transfiriendo juicio. ¿A qué se refiere esto de transferir juicio? Mira, prácticamente es que a lo mejor yo te puedo decir, bueno, mira, tú vas a lograr las ventas así y así, mira, yo te sugiero que utilices y hagas esto y esto y esto, pero también te estoy transfiriendo juicio. Quiere decir que probablemente eso que a mí me dio resultado en el pasado, yo estoy asumiendo de una u otra forma que a ti te va a dar resultado en el presente, y eso no necesariamente es correcto. Por eso el coaching directivo es muy bueno, pero hay que ver en qué momento es el más idóneo para que tú puedas utilizarlo. Y bajo ese concepto, entonces la persona puede obtener los mejores resultados. Ahora, otra cosa que también se puede hacer es simplemente decir a la persona o con el grupo, oye, ¿sabes qué? Mira, a mí esta estrategia o esta acción me ha dado excelente resultado, véanla. Pero acá es diferente cuando la persona es un empleado del gerente. Si tú eres el supervisor de estas personas, pues entiendo perfectamente que a lo mejor dices, ¿sabes qué? La empresa está bajando una estrategia determinada, eso es lo que hay que operar y eso es lo que están esperando de nosotros. Bueno, ahí prácticamente se están volviendo personas que van a implementar una estrategia de ventas, por ejemplo, más no necesariamente es que tú le vayas a dar coaching a ese grupo o a esa persona, simplemente lo vas a capacitar en esa estrategia, lo vas a capacitar en la información y te vas a asegurar que la persona lo lleve a cabo. Eso no es precisamente darle coaching o ayudarle en el desarrollo a esta persona. Acuérdate que coaching en su espíritu es ayudarle a la persona a que avance, a que sea su mejor versión, a que se desarrolle en el inter que va hacia el camino o en el camino hacia sus metas. Ahora, ese es el coaching directivo. Ahora, también en el coaching directivo te puedo poner un ejemplo a nivel personal. Imagínate que a lo mejor una persona dice, oye, pues yo estoy pasando por una ruptura personal, estoy atravesando por un divorcio, me está costando muchísimo trabajo, no me logro concentrar en el trabajo, estoy completamente distraído o distraída y la verdad esto no me está funcionando. Entonces lo que quiero es acompañarme de un coach o de sesiones de coaching para que me ayuden con ese problema. Bueno, si el coach no está sesgado y a lo mejor ha tenido esa experiencia previamente y hay algunas estrategias que le ayudaron en un problema similar o capaz que muy parecido, entonces puede utilizar el coaching directivo. Pero ahí solamente hay que tener cuidado nuevamente de no transferir todo el juicio o a lo mejor transferir ciertas creencias limitantes que el propio coach puede tener y que a lo mejor las puede pasar al cliente. En eso hay que cuidarlo muchísimo, o si tú eres el cliente hay que cuidar esta información que te está pasando la otra persona, ¿no? ¿A qué me refiero con paradigmas o creencias limitantes? Probablemente, si a lo mejor yo atravesé por un divorcio y yo soy el coach y probablemente me tomó, no sé, alrededor de 6 meses o alrededor de 3 meses superar esta situación por la que pasé, pues no necesariamente significa que la otra persona va a tener el mismo tiempo o va a tener los resultados exactamente iguales. O a lo mejor si la persona dice, bueno, yo algo que me dio resultado es no volver a ver a esta persona y no volverle a mandar mensajes y darlo o eliminarlo de todos lados, no necesariamente la otra persona esa estrategia sea la más adecuada, porque quizás por su personalidad, por sus preferencias, por su tipo de relación que tenía, o a lo mejor tuvo hijos, no tuvo hijos, es decir, puede ser muy diferente. Por esa razón, en el coaching directivo hay que tener especial cuidado o mucho cuidado cuándo se está utilizando y para qué se está utilizando. Y en muchos casos, algo que puede funcionar muy bien es simplemente decirle o pedir permiso al cliente cuando tú vas a utilizar una estrategia de coaching directivo. Pero esto se refiere al coaching dirigido o al coaching directivo. Ahora, ¿de qué se trata el coaching no directivo? Este es diferente porque como ya te lo leía en el concepto, pues tú vas a trabajar con el conocimiento tácito del cliente. ¿Qué es el conocimiento tácito del cliente? Es algo que tú ya lo tienes, tú ya sabes. Es decir, si tú te estás divorciando en este momento y yo te estoy dando acompañamiento en coaching,
tú ya sabes al venir conmigo, incluso antes de levantar el teléfono o antes de textearme o antes de escribir ese mail para decir que quieres sesiones de coaching, tú ya sabes lo que necesitas hacer. Tú en el fondo de tu corazón, tú ya sabes lo que tienes que hacer en una situación similar. Y en realidad el acompañamiento se va a dar para ayudarte a avanzar de forma más segura, a generar confianza contigo, a no caer si es que tienes dudas o de repente, no sé, quieres hablar con alguien, pero en realidad esas acciones y esos pasos tú ya los traes definidos. Y el coach simplemente lo que va a hacer es trabajar con ese conocimiento que tú ya tienes. Con ese conocimiento yo voy a estar haciendo preguntas, yo te voy a estar haciendo preguntas y diciéndote qué es lo que quieres hacer, qué es lo que te va a funcionar mejor. En esta situación en la que estás, ¿qué es lo que procede? Y tú ya sabes, tú ya tienes las respuestas. Por esa razón, en el tipo de coaching no directivo, normalmente, pues en las diferentes escuelas, incluso a nivel global, es el más utilizado porque es el más efectivo. Ahora, cada uno de este tipo de coaching tiene su lugar y tiene su momento, ¿no? Pero el coaching no directivo es muy efectivo y muy utilizado a nivel global precisamente porque trabajamos con el conocimiento que ya tiene el cliente, con las respuestas que ya tiene la persona. Y en función de eso es que le vamos brindando ese acompañamiento. Ahora, no solamente aplica, por supuesto, a nivel personal, también aplica para otro tipo de coaching, como por ejemplo el coaching empresarial, el coaching de carrera o por ejemplo alguna meta de negocios muy específica. Incluso en el ejemplo que te ponía de coaching para lograr las metas de ventas, también aplicaría una estrategia de coaching no directivo, pero normalmente tú en las empresas o a nivel corporativo vas a encontrar estas estrategias utilizadas normalmente con personas que ya tienen una posición de liderazgo y que son capaces de tomar decisiones, digamos que decisiones a gran escala. Como por ejemplo, imagínate que tienes un director comercial y entonces el CEO simple y sencillamente dice, estos son los objetivos que hay que lograr, este es el market share que hay que lograr, esto es lo que necesita la compañía. Entonces tú tienes bajo tu responsabilidad un número determinado de personas, yo quiero este resultado, ¿no? Aunque tú hagas presentaciones y que tengas o manejes diferentes SKUs o diferentes tipos de productos que tengas bajo tu responsabilidad, normalmente tú ya sabes cómo operar, ya sabes cómo hacer las cosas y puedes idear diferentes respuestas o trabajar con diferentes estrategias para llegar a los resultados que la compañía está buscando. Por esa razón, normalmente el coaching no directivo también es muy efectivo en las empresas. Para que, ojo, no creas que el coaching directivo solamente es exclusivo para las empresas y el coaching no directivo a nivel personal o para el coaching o coacheo personal. No necesariamente. Los dos se pueden utilizar en ambas áreas. Ahora, ok, ya que te conté un poco más sobre los conceptos, el tipo de coaching y algunos ejemplos, ¿qué es lo que a ti te parece más interesante? ¿En dónde has implementado coaching directivo o no directivo? Ahora, si vas a tomar sesiones de coaching, ¿cuál es el tipo de coaching que mejor te va a ayudar dependiendo de la situación por la que estás atravesando ahora? Esas preguntas sería bueno reflexionarlas y responderlas antes de solicitar sesiones de coaching. Porque, a ver, muchas personas de repente me dicen, oye Liliana, pero ¿cuál es el mejor momento para tomar sesiones de coaching? Y yo digo, mira, el mejor momento simplemente es cuando tú sabes que necesitas acompañamiento para ser más efectivo. Porque en algunos países como por ejemplo Estados Unidos, en Sudamérica, por ejemplo Argentina, bueno, y Chile, normalmente se utiliza muchísimo el coaching. ¿Por qué estas personas tienen a nivel cultural digamos, un conocimiento mayor sobre el tema? ¿Y por qué tienen mejores resultados a más temprana edad? Precisamente porque ponen bastante foco en su desarrollo. Y el poner foco en tu desarrollo significa que estás interesado en ser tu mejor versión, significa que estás interesado en sacar lo mejor de ti, pero no solamente dejarlo ahí como de, es un excelente tema y ya lo escuché y todo muy bien, perfecto. No, sino es también tomar acción, ponerte las pilas y entonces empezar a hacer las cosas de forma diferente. Si tú en algún momento dices, bueno,
¿cuál es el mejor momento para que yo tome sesiones de coaching? Probablemente ya vas tarde, porque si ya lo has pensado y lo has reflexionado en ocasiones anteriores, muy seguramente es que ya estás listo o ya estás lista y preparada para empezar a tomar un proceso de coaching. Ahora, ojo, acuérdate también que es importante revisar, como te he mencionado en otros videos, quién es el coach, con quién vas a trabajar y cuál es su estilo. Porque, a ver, cada persona es diferente y eso es lo maravilloso de la diversidad. Hay personas con las que simplemente vas a conectar, simplemente te van a entender qué es lo que tú quieres, simplemente van a estar en sintonía y van a tener casi como el mismo estilo o los mismos gustos. Esto en ocasiones puede ser bueno porque te puede ayudar a conectar más fácilmente y a generar confianza. Pero también acuérdate que las diferencias o la diferencia de opinión te va a ayudar también a retarte incluso hasta tus propios paradigmas o hasta en esos momentos en donde dices, ay, no sé, o sea, como que no sé si dar el paso o no sé si avanzar o no. Bueno, el coach te va a hablar con la verdad todo el tiempo, te va a hablar incluso hasta de cosas que probablemente tú no quieras escuchar, pero todo el tiempo con el respeto que te mereces. Eso sí es importante que tú lo veas y no te desanimes si de repente a lo mejor tomaste sesiones de coaching y probablemente el coach con el que trabajaste o la coach con quien trabajaste no era la persona que tú esperabas o simplemente no te pareció interesante. Bueno, no te preocupes, simple y sencillamente piensa que la metodología ofrece grandes beneficios, pero que esto simplemente es porque como seres humanos, pues conectamos con algunas personas y con otras no. Pero bueno, ahora ya tienes más información sobre lo que es el coaching directivo y el coaching no directivo, así que ya lo sabes. Ya sabes en dónde implementar uno y en dónde implementar el otro. Y si vas a tomar sesiones de coaching, pues ya sabes, dependiendo de la situación o el problema o meta por la que estés atravesando o que te estés planteando, ya sabes si lo que te beneficiaría más sería un coach que trabajara contigo acciones en la metodología directiva o no directiva. Bueno, espero que esta información te sea de utilidad. Muchísimas gracias. Cualquier duda, por favor, déjame tus comentarios en el video o mándame un mail a liliana@quieroplaticar.com. Bueno, espero que tengas un excelente día y te veo pronto.